Esta noche, antes de que cierres los ojos, quiero que te detengas un instante y observes con honestidad lo que suele ocurrir cuando el día se apaga. No me refiero al ruido de la calle ni al último mensaje que llega tarde, sino a ese ruido más íntimo y persistente, el que nace en tu propia mente cuando por fin se queda a solas contigo. Porque ahí, en ese pequeño silencio, se revela una verdad que muchos prefieren ignorar. No es el mundo el que te roba el descanso. Eres tú, cuando te entregas sin resistencia a todo lo que el mundo ha dejado dentro de ti. Te acuestas con el cuerpo cansado, sí, pero con el juicio todavía en guardia. La espalda busca el colchón, pero la mente sigue de pie, sosteniendo conversaciones que ya terminaron, ensayando respuestas que no hacen falta, reviviendo errores como si pudieran corregirse a fuerza de repetirlos. Y, como si esa batalla interior no fuera suficiente, enciendes el teléfono. Una luz fría se derrama sobre tu cara como un amanecer falso. Deslizas el dedo solo un minuto, y ese minuto se convierte en una hora. No por maldad, sino por costumbre. Y al final, cuando apagas la pantalla, sientes algo parecido a la derrota. No has descansado, solo has cambiado de tipo de cansancio. La mayoría cree que dormir es un acto pasivo, que el sueño llega como la lluvia, cuando quiere y a quien quiere. Pero el sueño profundo, reparador, digno se parece más a una ciudad bien gobernada que a un fenómeno del azar. No aparece por casualidad. Se construye, se protege, se merece. Y si lo piensas con calma no es extraño. Todo lo valioso en la vida exige orden. ¿Por qué el descanso habría de ser distinto? Si hoy despiertas sin fuerza, si te levantas pesado, irritable, como si la noche no hubiese existido, quizá no sea porque te faltan horas, sino porque te falta dominio. Puedes pasar 8 horas en la cama y aún así no haber descansado, del mismo modo que puedes pasar el día entero trabajando sin haber hecho lo que importa. Porque hay una diferencia esencial entre estar acostado y dormir, entre cerrar los ojos y rendirse al sueño, entre tumbarse y restaurarse. Esa diferencia se llama disciplina interior. No te asustes por la palabra. Disciplina no es dureza sin corazón. No es vivir como una máquina. Es algo más humano y más noble. Es la capacidad de elegir lo que te conviene, aunque lo inmediato te tiente en otra dirección. Es el arte de no obedecer a cada impulso. Es, en el fondo, una forma de libertad. Y si hay un lugar donde esa libertad se pone a prueba cada día, es en la última hora antes de dormir. Muchos buscan poder en la mañana, quieren despertar con energía, con claridad, con presencia. Quieren levantarse como alguien que gobierna su vida en lugar de arrastrarla, pero pretenden conseguirlo sin mirar la noche. Quieren cosecha sin siembra. Quieren vigor sin raíz. Y la raíz de tu mañana está siempre en tu noche. La forma en que cierras el día es la forma en que abres el siguiente. Lo que permites que entre en tu mente antes de dormir es lo que tu mente rumiará en silencio mientras tú crees que descansas. Y lo que tu mente rumia moldea tu ánimo, tu paciencia, tu concentración, tu humor, tu fuerza para resistir la primera dificultad del día. Hay una imagen que conviene recordar. La mente es como una fortaleza. De día, la fortaleza se abre al mundo. Entran noticias, conversaciones, tareas, emociones, contratiempos. Todo eso puede ser útil o puede ser veneno, según cómo lo administres. Pero por la noche, si no cierras las puertas, si no pones guardias, si no impones orden, la fortaleza se convierte en un mercado. Un ir y venir de pensamientos sin dueño. Una multitud interior que grita hasta que te vence. Y entonces, al amanecer, no despiertas como un emperador, sino como un soldado agotado por una batalla que nadie vio. No te hablo de perfección. Te hablo de dirección. De recuperar el mando sobre lo más básico y, por eso mismo, sobre lo más decisivo. Tu descanso es el taller donde se repara tu cuerpo y se afila tu juicio. Si descuidas ese taller, todo lo demás se vuelve más difícil. Las emociones pesan más. Las tentaciones te dominan con más facilidad. La paciencia se rompe antes. El foco se dispersa. Y al final, sin darte cuenta, comienzas a vivir por inercia.
Sobrevives de café en café, de estímulo en estímulo, de escapatoria en escapatoria. ¿Eso es vivir? ¿Eso es gobernar? No. Eso es ir cediendo terreno. La buena noticia es que no necesitas una revolución. Necesitas hábitos. Pequeños actos repetidos con intención, como piedras que, colocadas noche tras noche, levantan una muralla. 8 hábitos de sueño estoico. No como trucos rápidos, sino como un modo de construir serenidad. Hábitos que no prometen magia, sino autoridad interior. Porque el estoicismo no es una filosofía para hablar bonito, es una filosofía para sostenerte cuando el mundo te empuja. Y la noche es uno de esos empujones silenciosos, o te ordena, o te desordena, o te fortalece, o te desgasta. Imagina, solo por un momento, lo que sería despertar con otro peso en el cuerpo. No la pesadez del cansancio, sino la gravedad de quien se siente firme. Abrir los ojos y sentir que el día no te cae encima, sino que lo recibes de pie. Mirar el móvil sin urgencia, no porque seas indiferente, sino porque eres dueño de tu atención. Empezar la mañana con claridad, como si dentro de ti hubiera un espacio limpio. No perfecto, pero limpio. Un lugar donde tus pensamientos obedecen, tus emociones no gobiernan solas, y tu voluntad no llega tarde. Ese tipo de mañana no se compra. Se conquista. Y se conquista, paradójicamente, cuando el mundo se apaga. Cuando nadie te mira. Cuando no hay aplausos. Cuando solo estás tú frente a ti. Ahí es donde se decide si eres esclavo de la costumbre o arquitecto de tu carácter. Esta noche, no te pido heroicidades. Te propongo una tarea más seria. Recuperar el orden. Porque si aprendes a dormir con dignidad, aprenderás a vivir con más poder. Y el poder que importa no es el de dominar a otros, sino el de no ser dominado por lo pequeño. Por la pantalla, por la ansiedad, por el impulso, por el ruido, por el solo un minuto que te roba la vida gota a gota. Si estás listo para despertar con fuerza, empecemos donde siempre empieza la verdadera transformación. No en el amanecer, sino en la noche. En el momento en que decides cerrar el día como alguien que se respeta. En el instante en que dices, basta. Hoy, mi mente descansa. Hoy, mi fortaleza cierra sus puertas. Hoy, yo mando. Cuando cae la noche, mucha gente cree que el día termina. En realidad, el día cambia de forma. Lo que fuera de ti se apaga poco a poco, pero lo que está dentro se vuelve más nítido. Por eso, la noche no es solo un descanso del mundo. Es un espejo. Y en ese espejo aparece una pregunta silenciosa, sin dramatismo, sin adornos. ¿Qué tipo de vida estás cultivando con tus hábitos más pequeños? Porque no te gobiernan los grandes acontecimientos, sino los gestos repetidos. Y el sueño, aunque parezca humilde, es uno de los gestos más decisivos. Ahí se revela si eres dueño de tu mente, o si tu mente se dispersa como un reino sin leyes. Si miras el sueño con ojos estoicos, lo entiendes de otra manera. No es una interrupción de la vida, sino una parte de la vida bien vivida. No es un capricho del cuerpo, sino una alianza entre el cuerpo y el juicio. Y esa alianza necesita un ritual. No un ritual supersticioso, sino una ceremonia de orden. Los antiguos sabían que la existencia humana no se sostiene solo con ideas nobles. Se sostiene con estructura. La virtud, si no encuentra un horario, una práctica, un ritmo, se convierte en una intención bonita que se deshace al primer cansancio. Por eso, la noche pide un gobierno claro, una forma de cerrar puertas, de apagar incendios, de guardar provisiones para el día siguiente. Aquí conviene corregir una confusión moderna. Hemos convertido el descanso en un premio, como si fuera algo que mereces cuando acabas todo. Pero lo cierto es que nunca acabas todo. El trabajo se multiplica, los mensajes se renuevan, las noticias no se terminan, los problemas se reinventan con la creatividad de la vida. Si esperas a tenerlo todo hecho para descansar, vas a vivir siempre en deuda contigo. El enfoque estoico es distinto. El descanso no se negocia con el mundo, se administra desde dentro. Se planifica como se planifica una estrategia.
Porque tu energía no es infinita, tu atención no es infinita, tu paciencia no es infinita. Y cuando tratas tu descanso como una cosa secundaria, todo lo demás se vuelve más frágil. No hay nada más práctico que esto. Un ser humano descansado piensa mejor, elige mejor, tolera mejor, discute menos por tonterías, se ofende menos, se domina más. La fortaleza no nace del exceso, sino de la claridad. Y la claridad, muchas veces, nace de dormir bien. ¿Quieres más templanza? Empieza por no llegar al día ya agotado. ¿Quieres más coraje? Facilita que tu mente no esté encogida por la fatiga. ¿Quieres ser más justo? No te presentes ante los demás con el ánimo quebrado. Hay un tipo de cansancio que no es solo físico, es moral. Te vuelve impaciente, reactivo, impulsivo, y ese cansancio suele incubarse en noches mal cerradas. Pero hablar de cerrar la noche no significa convertirte en un monje ni vivir con rigidez. El estoicismo no te pide que renuncies al mundo, te pide que no te disuelvas en él. Hay un matiz importante. Disciplina no es castigo, es dirección. Y dirección no es un horario militar, es un marco. Un marco que se adapta a tu vida, pero que no se rinde ante tus excusas. En España, por ejemplo, el día suele estirarse, se cena tarde, se vive la calle, se conversa largo. Esa cultura tiene belleza. No se trata de negarla, sino de gobernarla. Puedes tener vida social y aún así proteger tu sueño. Puedes disfrutar sin pagar con tu mañana. El punto no es hacerlo perfecto. El punto es crear un pacto contigo. Hay una hora en la que el mundo deja de mandar. En el fondo, lo que llamamos ritual nocturno es una señal que le envías a tu propio sistema. Ahora empieza el regreso. Regreso a la calma, al centro, a lo esencial. Y ese regreso es un entrenamiento. Igual que un atleta repite movimientos básicos para afinar el cuerpo, tú repites movimientos internos para afinar el juicio. No se trata de pensar mucho, sino de pensar bien. La noche es el mejor lugar para esa educación porque el ruido baja, la máscara social se cae, la mente deja de actuar para otros y empieza a hablarte de verdad. Los estoicos insistían en algo que hoy hemos olvidado. La calidad de tu vida se mide por la calidad de tus pensamientos, y la calidad de tus pensamientos depende de tu capacidad de gobernarlos. De día, el mundo te arrastra con 1000 tareas. Por la noche tienes una oportunidad rara. Observar sin prisa. Ver qué emociones siguen pegadas. Qué preocupaciones intentan instalarse. Qué deseos quieren negociar tu descanso. Esa observación no es introspección sentimental, es soberanía. Es decir, esto entra, esto no entra. Esto merece atención, esto no la merece. Esto se puede resolver mañana, esto se suelta ahora. Y esa selección, repetida con firmeza, se convierte en carácter. Piensa en esto, si la mente se acuesta sin orden, se despierta sin dirección. Y entonces el día empieza ya inclinado. Empieza con una especie de urgencia sin nombre, como si tuvieras que recuperar algo perdido. La gente intenta compensarlo con velocidad. Café, música fuerte, pantalla, prisa, estímulo. Pero la prisa no arregla la falta de orden, la disimula. Lo que arregla la falta de orden es una decisión tranquila, tomada a tiempo. Por eso, la noche es estratégica, no es la parte menos importante del día. Es el lugar donde colocas la primera piedra del mañana. Aquí hay otro error común, creer que el sueño es solo cuestión de cuerpo. Claro que el cuerpo importa. Pero la mayoría de las noches difíciles no son por piernas cansadas, sino por mente inquieta. El cuerpo puede estar listo para rendirse y, aún así, el pensamiento se mantiene encendido como una lámpara mal cerrada. El estoicismo no pelea contra esa lámpara con violencia, la apaga con sentido, le quita combustible, le quita distracción, le quita dramatismo, le devuelve escala a las cosas. Y lo hace con prácticas simples, repetibles, casi austeras. No porque la vida deba ser austera, sino porque la mente necesita simplicidad para descansar.
Por eso, lo que vamos a construir no son consejos sueltos, sino una arquitectura. Una forma de tratar el sueño como un acto de gobierno personal. 8 hábitos, 8 piezas que encajan. Algunas serán más físicas, otras más mentales, otras más ambientales. Pero todas obedecen al mismo principio. La noche debe volverse un territorio seguro, no un campo de batalla improvisado. Y para que sea seguro, necesita límites. Necesita un cierre. Necesita un pequeño orden que se repite hasta que deja de costar. Porque todo lo que hoy te cuesta, mañana puede volverse natural si lo haces con constancia. No busques una transformación espectacular. Busca una transformación silenciosa. Esa que nadie aplaude porque ocurre cuando todos duermen. Esa que no se publica, no se presume, no se explica. Solo se vive. Y se nota. Se nota cuando, al despertar, no sientes que sobrevives al día, sino que lo recibes con presencia. Se nota cuando tu humor es más estable, cuando tu foco dura más, cuando las pequeñas molestias no te rompen, cuando tu palabra es más medida, cuando tu ánimo no depende tanto de lo externo. Ese es el fruto de un ritual bien gobernado. No solo duermes mejor, vives más firme. Así que toma esta idea como fundamento, como suelo. La noche es un acto de carácter. No es lo que haces después de vivir. Es parte de cómo eliges vivir. Y si quieres despertar con poder, no pienses en poder como intensidad o agresividad. Piensa en poder como dominio sereno, la capacidad de mantener tu centro incluso antes de dormir. Porque quien ordena su noche, ordena su vida. Y ahora, con ese fundamento claro, empezamos con el primer hábito, cerrar el día como un emperador que sabe cuándo termina la audiencia y cuándo empieza el silencio. El primer hábito no empieza en la almohada. Empieza en un gesto invisible. El de cerrar el día con una mano firme y una mente limpia. Hay personas que se acuestan sin haber terminado nada, con la sensación de que todo queda abierto, como si su vida fuera una casa llena de puertas sin pestillo. Entran pensamientos a cualquier hora, salen emociones sin aviso, y el descanso se convierte en una sala de espera donde los asuntos pendientes hacen fila. No es falta de tiempo, es falta de cierre. Y un ser humano sin cierre se despierta con la misma carga con la que se acostó, solo que más pesada, porque ahora se le suma la frustración de no haber descansado. Cerrar el día no significa resolverlo todo. Eso sería imposible y además, arrogante, como si tuvieras que dominar el universo antes de permitirte dormir. Cerrar el día significa elegir qué se queda fuera de tu control, y por tanto, fuera de tu mente. Significa poner un límite a lo inútil. Significa practicar una forma de sobriedad mental, la capacidad de no perseguir cada pensamiento que aparece como un perro tras cada sombra. Lo que te roba la paz por la noche no es la realidad, es la insistencia de tu mente en negociar con lo que ya no puedes cambiar. Este hábito es, en esencia, un acto de gobierno interior. El mundo te ha hablado todo el día, con su urgencia, con su confusión, con sus demandas. Ahora te toca a ti hablarle a tu mente con claridad. No con dureza, sino con autoridad. No con dramatismo, sino con medida. Y la frase clave, sencilla pero poderosa, es esta: lo que no depende de mí, esta noche no lo cargo. No es resignación, es lucidez. Es escoger el lugar exacto donde vale la pena gastar tu energía. Imagina el día como un puñado de arena. Si intentas apretarlo con fuerza, se te escapa entre los dedos. Si lo sostienes con calma, puedes observarlo, separarlo, elegir lo que te sirve y dejar caer lo que sobra. La mente, al final de la jornada, necesita esa calma. Un minuto de verdad. No para revivir cada escena, sino para ordenar el sentido. Porque el agotamiento más corrosivo no viene de hacer mucho, sino de llevarlo todo sin jerarquía. Cuando todo pesa igual en tu cabeza, nada descansa. Este hábito tiene 2 movimientos. El primero es soltar. El segundo, aprender. Soltar sin aprender te vuelve amnésico. Aprender sin soltar te vuelve prisionero.
El equilibrio estoico exige ambos, que el día se vaya, pero que te deje una lección, que la emoción se disipe, pero que no te robe la dignidad. El gesto de soltar es concreto. No es una idea abstracta, es un acto interno que puedes realizar en pocos segundos. Te sientas, respiras un poco más lento. Y nombras, en silencio, lo que te persigue, la conversación incómoda, el error pequeño, la incertidumbre económica, el comentario que te hirió, la decisión que temes. Y a cada uno le aplicas el mismo filtro, como quien pasa la luz por una superficie para ver qué es real y qué es sombra. ¿Puedo actuar ahora? Si la respuesta es no, entonces lo sueltas. No lo niegas. No lo pintas de optimismo barato. Simplemente lo pospones con dignidad. Hay un tiempo para luchar y un tiempo para descansar. Mezclar ambos es sabotearte. En España, donde el día suele terminar tarde y la mente llega encendida a la cama, este filtro es un tesoro. Porque la noche, con su quietud, agranda los pensamientos. Lo pequeño parece enorme, lo incierto parece amenaza. Y ahí es donde tu juicio debe recuperar su tamaño verdadero. No se trata de convencerte de que no pasa nada. Se trata de decir, si pasa, lo enfrentaré con mi mejor versión. Y mi mejor versión no nace del insomnio. Nace del descanso. El segundo movimiento, aprender, es igual de sencillo, pero requiere honestidad. No la honestidad cruel de quien se insulta, sino la honestidad adulta de quien se educa. Al final del día, antes de que la mente empiece a vagar, haces una revisión breve, sobria, sin teatro. No necesitas una confesión interminable, necesitas precisión. ¿Qué hice bien hoy? Aunque nadie lo viera. ¿Dónde me dejé arrastrar? ¿Qué puedo ajustar mañana? Estas preguntas, hechas con serenidad, no te hunden, te levantan, porque te devuelven el mando. Transforman el día en entrenamiento, no en condena. Aquí conviene entender un detalle psicológico que los estoicos intuían y la vida confirma. La mente necesita un cierre narrativo. Si no lo encuentra, lo inventa. Y suele inventarlo de la peor manera. Rumia, exagera, culpa, anticipa. Cuando tú le das un cierre deliberado, le quitas la necesidad de inventar. Le dices, ya te he escuchado. Ya he tomado nota. Ahora puedes descansar. Esa frase, dicho de otra forma, es como cerrar un libro en el punto correcto. Si lo dejas abierto en mitad de una página, la historia sigue girando en tu cabeza. Si lo cierras con intención, se aquieta. Este hábito también te enseña a separar hechos de juicios. Lo que te altera por la noche casi nunca es el hecho puro. Es el significado que le has dado. Un silencio en un mensaje se convierte en rechazo. Un error mínimo se convierte en soy un fracaso. Un comentario ambiguo se convierte en amenaza. Tu mente, cansada, se vuelve novelista. Y como no tiene límites, escribe tragedias. El estoicismo te pide que regreses a los hechos con humildad. Esto ocurrió. Yo lo interpreto así. Puedo interpretarlo de otro modo. Esa distancia, aunque parezca pequeña, abre una puerta enorme hacia la calma. Y hay una virtud que se fortalece con este hábito, la templanza. Porque al soltar lo que no controlas y aprender sin castigarte, te vuelves menos dependiente de la aprobación, menos esclavo del impulso, menos vulnerable al ruido. Empiezas a dormir no solo porque estás cansado, sino porque te has dado permiso moral para descansar. Muchos no duermen porque, en el fondo, se sienten culpables. No he hecho suficiente. Debería estar mejor. Tengo que resolverlo ya. Esa culpa disfrazada de responsabilidad es un látigo silencioso. El estoico lo deja en el suelo y elige otra cosa. Rigor con compasión. Exigencia con serenidad. Responsabilidad sin tortura. Puedes convertir este hábito en un pequeño ritual nocturno. 3 líneas. Nada más. Una para reconocer una acción digna, por pequeña que sea. Otra para señalar una desviación sin dramatizar. Y una última para elegir un ajuste concreto para mañana. Con eso basta. Porque el objetivo no es escribir mucho. El objetivo es ordenar el espíritu. Esa brevedad es poderosa.
Demuestra que tu mente no necesita entretenerse para calmarse. Necesita claridad. Al practicarlo, ocurre algo precioso. El día deja de perseguirte en la cama. No porque tu vida sea perfecta, sino porque tu mente deja de estar abierta como una ventana sin cerrar. Aprendes a decir hasta aquí, sin sentir que pierdes. En realidad, ganas. Ganas descanso. Ganas dirección. Ganas el derecho a empezar mañana con el ánimo más limpio. Y entonces, cuando apagas la luz, hay una sensación distinta, no de huida, sino de cierre digno. Como un gobernante que termina su jornada, no porque el mundo esté resuelto, sino porque el deber de hoy ya ha sido atendido en lo esencial. Esa sensación, repetida noche tras noche, no solo mejora tu sueño, mejora tu carácter, porque te enseña a vivir sin arrastrar cadenas invisibles. Con el día ya soltado y la lección guardada, el camino queda despejado para el siguiente paso. Ahora toca proteger ese silencio recién conquistado de su enemigo más moderno, más brillante y más insistente, la pantalla que promete distraerte, pero acaba robándote la paz. Has cerrado el día por dentro. Has soltado lo que no podías cargar, has guardado la lección sin convertirla en castigo, y por un instante aparece un silencio limpio. En ese punto exacto se decide si el descanso se consolida o se derrumba. Porque hay un enemigo que no viene con armadura ni con gritos, sino con brillo. No te asalta, te seduce, no te obliga, te invita. Es una mano de luz fría que entra en la habitación y, sin violencia, vuelve a abrir lo que tú acababas de cerrar. La pantalla. Vivimos en una época en la que el último acto del día suele ser un acto de exposición. Nos acostamos y en lugar de regresar a nosotros, nos asomamos al mundo. Como si el alma tuviera hambre de ruido, como si el descanso necesitara espectadores. Y así, justo cuando la mente empieza a aflojar el puño, la alimentamos con imágenes, opiniones, dramas ajenos, comparaciones silenciosas, noticias que no podemos cambiar y conversaciones que no merecen nuestras últimas fuerzas. Parece inocente porque está normalizado. Pero lo normal no siempre es lo sano. Lo normal, muchas veces, es simplemente lo que se ha vuelto habitual en una sociedad distraída. El estoicismo, si lo tradujéramos a la vida moderna con honestidad, diría algo muy simple: no dejes que el mundo elija tu último pensamiento. Si tu última hora está gobernada por algoritmos, tu sueño no es tuyo. Tu mente entra en la noche cargada de estímulos ajenos, y luego te sorprende que no encuentre paz. Es como pretender que el mar se calme mientras sigues arrojando piedras. El hábito 4 es, por tanto, una declaración. Antes de dormir, el mundo se apaga. No por odio al mundo, sino por amor al centro. No por aislamiento, sino por higiene del espíritu. A esto lo llamaremos el atardecer digital. El atardecer digital no es una regla fanática. Es un umbral. Un tramo de tiempo en el que cambias el tono de tu vida. Un periodo corto, 60 o 90 minutos, si puedes. Incluso 30 si la vida aprieta, en el que reduces el brillo exterior para que el interior vuelva a ser visible. No se trata de castigar la tecnología. Se trata de colocarla donde pertenece. Como herramienta, no como altar. La pantalla, usada sin límites, no solo roba sueño. Roba soberanía. Porque te acostumbra a reaccionar, no a decidir. Y una vida reactiva es una vida que se vive a tirones, como un carro mal guiado. Piensa en el momento en que el teléfono vibra. Ese gesto mínimo, esa vibración casi tierna, activa una antigua parte del cerebro, la que busca recompensa inmediata. No estás viendo el móvil, estás entrenando tu mente a esperar novedad. Y la novedad, por definición, no te deja descansar. Te mantiene alerta. El cuerpo puede estar cansado, pero el sistema interno se queda en guardia. Enciendes una notificación y abres una puerta. Entras a una red y te expones a un desfile infinito de vidas editadas, opiniones tajantes y urgencias artificiales. Aunque no te afecte conscientemente, tu mente lo registra. Y luego, en la oscuridad, esas impresiones vuelven, mezcladas, sin orden.
Es un banquete de estímulos servidos justo antes del sueño. Ningún organismo inteligente descansa después de eso. El estoico no demoniza el placer ni la curiosidad, los gobierna. Y gobernar aquí significa diseñar una sustitución, no solo un no. Porque la mente, si la dejas vacía de golpe, busca su vieja droga. Si le quitas la pantalla sin ofrecerle un puente, te sentirás inquieto, como si te faltara algo. No es debilidad, es condicionamiento. Por eso, el atardecer digital se sostiene con un acto de sustitución elegante. Cambiar el estímulo por el ritual. Cambiar el scroll por una acción que le diga al sistema: ya no toca buscar, toca volver. Hay varias formas de hacerlo, y todas comparten la misma cualidad. Sencillez. Una luz más cálida en la habitación. Una ducha o un lavado de cara lento, como quien se quita el polvo del día. Un estiramiento suave que le recuerda al cuerpo que ya puede bajar la guardia. Un par de páginas de un libro, no por productividad, sino por calma. Lectura breve, sin exigencia. Música tranquila, sin letra o con letra que no agite. Incluso ordenar un poco el espacio, como quien endereza el reino antes de dormir. No es la actividad en sí lo que importa, sino su mensaje. Ya no hay que impresionar a nadie, ya no hay que competir, ya no hay que responder. Ahora toca descansar. En España, donde la vida social se alarga y la noche tiene su propio ritmo, este hábito no pretende pelear contra la cultura. Pretende proteger el amanecer. Puedes cenar tarde, puedes conversar, puedes reír, puedes vivir, pero hay un momento en el que dices: hasta aquí, y lo dices con un gesto físico que te ayuda, el teléfono fuera del dormitorio, o al menos lejos de la mano. No en la mesilla, como una tentación permanente, como un vaso de vino al lado de un alcohólico. Lejos, lo bastante lejos como para que no sea un reflejo, sino una decisión. Esa distancia crea libertad. Y la libertad, a veces, empieza con 1 metro. Hay un detalle que cambia mucho. Convertir el dormitorio en un lugar sagrado, en el sentido práctico. No sagrado por superstición, sino por asociación. Si en tu cama trabajas, discutes, negocias, miras noticias, haces scroll, respondes correos, tu cerebro aprende que la cama es un lugar de actividad. Luego te tumbarás y te preguntarás por qué no te duermes. El sistema hace lo que le has enseñado. Enséñale otra cosa. Enséñale que la cama es el territorio del descanso, que ahí no hay batallas, no hay pantallas, no hay audiencias, solo reposo. Esa coherencia, repetida, se vuelve un ancla poderosa. Y hay una ganancia invisible que llega rápido. Cuando apagas la pantalla antes de dormir, recuperas la intimidad con tus propios pensamientos. No para torturarte, sino para escucharte con claridad. La pantalla es una fuga elegante. Te evita estar contigo. Pero estar contigo es precisamente lo que te vuelve fuerte. Un ser humano que no soporta el silencio no es libre. Depende del ruido para no sentirse. El atardecer digital te entrena a tolerar el silencio sin ansiedad. A descubrir que puedes estar sin estímulo y seguir estando bien. Esa es una forma de poder. La capacidad de no necesitar siempre algo que te entretenga para sentirte entero. No te equivoques, este hábito no es moralismo. Es estrategia. Es la diferencia entre llegar al sueño como alguien que se rinde y llegar como alguien que elige. Es la diferencia entre dormir por agotamiento y dormir por orden. Cuando apagas el móvil a tiempo, no pierdes nada esencial. Lo esencial ya lo tienes: tu vida, tu respiración, tu cuerpo que necesita reparación, tu mente que merece descanso. Lo demás puede esperar. El mundo no se rompe si no lo miras 1 hora. En cambio, tú sí te rompes poco a poco si nunca dejas de mirarlo. Así que el atardecer digital es una puerta que cierras con calma, no de golpe, no con rabia, sino con firmeza tranquila. Y al cerrarla, proteges el silencio que has construido. El sueño, entonces, empieza a parecer posible no por suerte, sino por coherencia. Y una vez que la pantalla deja de gobernar tu última hora,
aparece el siguiente desafío, más sutil y más corporal. Los impulsos nocturnos, esos pequeños excesos que parecen inofensivos, pero que pesan en el amanecer como una factura. Una vez que has protegido tu última hora del ruido exterior, aparece una verdad que muchos prefieren pasar por alto. El sueño también se negocia con el cuerpo. No con el cuerpo como enemigo, sino con el cuerpo como instrumento. Un instrumento noble pero sensible. Si lo cargas de más, si lo excitas tarde, si lo saturas justo antes de pedirle que se rinda, no te obedecerá. No por rebeldía, sino por biología. El estoicismo no consiste en despreciar lo corporal. Consiste en colocarlo en su lugar. El cuerpo es el caballo. El juicio es el jinete. Y si el jinete quiere llegar lejos, aprende a cuidar al caballo sin dejar que el caballo decida la ruta. En la noche moderna, los impulsos suelen vestirse de descanso. Me lo merezco, solo un poco. Hoy ha sido duro. Y no es mentira. El día puede ser duro. Pero hay una diferencia entre aliviarte y sabotearte. Entre concederte un placer razonable y pagar ese placer con un amanecer turbio. El hábito 5 es precisamente esa frontera, la disciplina de los pequeños excesos nocturnos. No para vivir como un asceta, sino para despertar como un ser humano entero. En España, esta frontera es especialmente interesante porque la vida se vive con sabor. La cena puede llegar tarde. El vino acompaña conversaciones. El postre cierra el encuentro. El café aparece incluso cuando la noche ya se alarga. Hay belleza en esa cultura. No se trata de anularla, pero sí de gobernarla. Porque el placer que te hace perder el descanso no es placer completo. Es un acuerdo que parece dulce y luego te cobra con intereses. El estoico no renuncia por miedo. Renuncia o ajusta por inteligencia. Elige lo que le fortalece a largo plazo sin volverse enemigo de la alegría. Aquí el principio es simple. Por la noche, lo que metas en tu cuerpo se convierte en clima interno. Y ese clima interno influye en la calidad de tu sueño, en tu ritmo, en tus despertares, en tu profundidad. No necesitas memorizar términos, ni obsesionarte con cifras. Solo necesitas observar. ¿Qué me deja ligero y qué me deja pesado? ¿Qué me calma de verdad y qué me calma solo en apariencia, para luego agitarme por dentro? La primera trampa es la cena demasiado abundante. Comer mucho y tarde puede sentirse reconfortante, pero obliga a tu cuerpo a trabajar cuando debería apagarse. El organismo se queda en fábrica, procesando, calentando, moviendo energía, y el sueño pierde profundidad. No se trata de pasar hambre. Se trata de cenar con templanza. De dejar un pequeño espacio. De terminar la comida con la sensación de que podrías caminar sin peso. Ese podría es una medida excelente. Si después de cenar te sientes hundido, el cuerpo ya te está diciendo algo. La segunda trampa es el alcohol, sobre todo cuando se disfraza de ayuda para dormir. Sí, puede adormecer. Pero adormecer no es descansar. Hay una diferencia brutal entre caer y recuperarse. El alcohol puede apagar la mente al principio, pero fragmenta el sueño, te vuelve más vulnerable a despertares. Y muchas veces te hace levantarte con esa sequedad interna, con esa sensación de no haber dormido limpio. El estoico no se prohíbe una copa por moralina. Decide con claridad qué quiere al día siguiente. Si quieres despertar fuerte, no llenes la noche de una calma prestada. Busca una calma propia. La tercera trampa es la cafeína. Esa amiga que se convierte en rival cuando llega tarde. En España el café forma parte de la vida social. Y eso está bien. Pero el cuerpo no entiende de solo uno pequeño si llega a una hora en la que la mente ya debería estar bajando. No es necesario convertir esto en religión. Basta con tener una regla personal coherente, un límite que respetes incluso cuando apetece. Porque ahí se entrena el carácter, en los momentos en que lo fácil seduce y lo mejor exige decisión. La cuarta trampa, más silenciosa, es el azúcar y los ultraprocesados nocturnos. El postre tardío, el picoteo sin hambre real, la bolsa que se abre para acompañar una serie y acaba vacía. Eso no es hambre.
Es ansiedad disfrazada de antojo. Y el cuerpo, al recibir ese pico de estímulo, se activa. Luego, cuando quieres dormir, hay una vibración interna, una inquietud que no sabes nombrar. La templanza aquí no es abstinencia absoluta. Es conciencia. Comer para nutrirte, no para anestesiarte. Pero lo más importante no es la lista de cosas malas. Lo más importante es el enfoque. El enfoque estoico es preguntarte, ¿este acto me sirve o me domina? ¿Estoy eligiendo o estoy obedeciendo a un impulso? Porque el problema no es el vino, ni el postre ni el café. El problema es la falta de mando. El problema es que lo pequeño toma el control cuando tú estás cansado. Y entonces tu vida se gobierna desde el cansancio, no desde la virtud. La templanza es una virtud profundamente moderna, aunque suene antigua. Hoy, la abundancia está por todas partes. Comida disponible a cualquier hora, bebida para cada emoción, recompensas instantáneas en cada esquina. En un mundo así, la verdadera fuerza no es conseguir más. Es necesitar menos. Es poder decir, no ahora sin sentir que te estás quitando algo esencial. Porque lo esencial no se compra en la nevera ni en la carta. Lo esencial es llegar a tu cama con el cuerpo tranquilo y la mente clara. Hay una forma elegante de aplicar este hábito sin volverte rígido, crear una rutina nocturna de ligereza. No una dieta, sino una actitud. Si cenas tarde, que sea más ligero. Si hay vino, que sea con medida consciente, no por inercia. Si te apetece algo dulce, que sea pequeño y temprano, no un atracón a medianoche. Y si el día ha sido duro, busca alivio que no te traicione. Una infusión, un vaso de agua, un baño caliente, una conversación serena, una lectura breve. Eso sí es descanso. Eso sí te cuida. Este hábito también tiene un beneficio moral. Te enseña a distinguir placer de bienestar. El placer es inmediato y brillante. El bienestar es más silencioso, pero más profundo. El placer a veces te acaricia hoy y te golpea mañana. El bienestar te acompaña hoy y mañana. Elegir bienestar es un acto de respeto hacia tu futuro yo. Y ese respeto es una forma de amor propio sobrio, sin frases vacías, sin autoayuda barata. Solo hechos, hago esto porque mañana quiero estar firme. Cuando practicas esta templanza nocturna, el cuerpo empieza a entender la señal. Baja el ritmo con más facilidad. La respiración se vuelve más amplia. El sueño llega menos fragmentado. Y tú, al despertar, sientes una diferencia que no siempre puedes explicar, pero que reconoces con certeza. Hay más claridad, más estabilidad, menos irritación. Es como si el día empezara con una base más sólida, no con un suelo que tiembla. Y, sin embargo, aunque el cuerpo esté más cooperativo, aún queda una puerta decisiva, la mente, porque puedes cenar ligero, beber poco, evitar el café tarde, y aún así acostarte con un torbellino interior. Ahí entra el siguiente hábito. Una práctica breve, precisa, casi ceremonial, para devolver el pensamiento a su lugar y permitir que el silencio se convierta en sueño. Cuando el cuerpo ya está más ligero, y la noche no está contaminada por excesos, queda lo más decisivo, el gobierno de la mente. Porque la mente no se apaga como una lámpara, se convence, se guía, se acompaña hasta el umbral del sueño. Muchos intentan dormir como quien se desploma, esperando que el cansancio haga el trabajo. Pero el cansancio no siempre vence a la inquietud. La inquietud, en cambio, puede vencer incluso al cuerpo exhausto. Por eso, el hábito 6 es una práctica breve, sobria y poderosa. Un ritual de 10 minutos para domesticar el pensamiento y devolverle su lugar natural, que es servirte, no agitarte. No se trata de convertirte en alguien místico. Se trata de ser alguien lúcido. La noche, con su silencio, agranda los ecos. Un comentario se vuelve sentencia. Un problema se vuelve amenaza. Una duda se vuelve abismo. Y si no entrenas tu mente, ella hará lo que sabe hacer cuando está cansada. Imaginar. Un ser humano sin ritual nocturno suele acostarse con una mente que todavía está en modo de defensa.
como un soldado que no sabe que la guerra de hoy ya terminó. Tú vas a enseñarle otra cosa, que hay una hora para combatir y una hora para descansar, y que el descanso también es una forma de deber. Este ritual tiene 3 gestos, y los 3 son simples. Primero, bajar el ritmo del cuerpo con la respiración. Segundo, preparar el ánimo para lo que pueda venir sin convertirlo en miedo. Tercero, cerrar la jornada con una gratitud pequeña, sin sentimentalismo, como quien guarda provisiones. No necesitas más. No necesitas perfección. Solo repetición. Empieza por la respiración, no porque sea moda, sino porque es un puente entre lo físico y lo mental. La respiración es el único lugar donde tu voluntad puede tocar el sistema nervioso sin violencia. Cuando el pensamiento corre, la respiración suele ir corta. Cuando la respiración se alarga, el pensamiento aprende a no correr tanto. Siéntate o túmbate, como te resulte natural, y hazlo con la dignidad de quien cuida su propio reino. Inhala lento, sin forzar, y exhala un poco más largo. No busques sensaciones raras, busca regularidad. La exhalación prolongada le dice al cuerpo, no hay peligro inmediato. Y cuando el cuerpo recibe ese mensaje, la mente deja de vigilar tanto. A medida que la respiración se estabiliza, llega el segundo gesto, el más estoico, la preparación serena para el mañana. Los antiguos lo llamaban premeditar lo posible, no para sufrirlo antes de tiempo, sino para recibirlo con compostura. Hay una diferencia enorme entre anticipar con miedo y anticipar con preparación. El miedo imagina para sentirse impotente. La preparación imagina para sentirse listo. Tú no vas a llenarte de escenarios catastróficos. Vas a contemplar, con frialdad amable, 2 o 3 dificultades probables del día siguiente y vas a ponerles un marco de virtud. Quizá mañana haya un conflicto, una reunión difícil, un cansancio inesperado, una persona complicada, un imprevisto. En lugar de huir mentalmente, lo miras de frente durante unos segundos y dices, si eso ocurre, mi tarea será mantener la calma, hablar con justicia, actuar con templanza, sostener mi dignidad. No prometes controlar el resultado, prometes controlar tu respuesta. Esa promesa es una armadura ligera. No pesa, no te tensa, te ordena. Y, curiosamente, al aceptar la posibilidad de lo difícil, el pensamiento deja de insistir. Porque lo que obsesiona a la mente no es el problema, es la resistencia a admitir que el problema puede existir. Cuando lo admites con serenidad, lo desinflas. Este paso también te ayuda a colocar las cosas en su tamaño real. La noche hace que lo próximo parezca enorme. Pero casi nada es tan grande como tu mente cansada lo pinta. Cuando practicas esta preparación, recuperas proporción. Te recuerdas que la vida es cambiante, sí, pero tú también puedes ser firme. Te recuerdas que habrá obstáculos, pero que el obstáculo no decide tu carácter. Lo decides tú. Y esa decisión, tomada en calma, es exactamente lo que la mente necesita para dejar de pelear a oscuras. Luego llega el tercer gesto, quizá el más humano, la gratitud sobria. No hablo de una euforia artificial ni de convencerte de que todo es maravilloso. Hablo de un acto simple de reconocimiento. Elegir una cosa pequeña del día y nombrarla con claridad. Puede ser una conversación honesta, un paseo, un momento de silencio, un gesto amable, una oportunidad de aprender. Incluso el hecho de haber resistido un mal momento sin romperte del todo. La gratitud estoica no niega lo duro. Lo integra. Dice, el día ha tenido peso, pero también ha tenido algo digno. Y ese algo se convierte en una semilla. ¿Por qué funciona? Porque la mente, al irse a dormir, tiende a elegir lo último que pesa. Si lo último es una preocupación, se la lleva. Si lo último es una comparación, se la lleva. Si lo último es una herida, la rumia. Pero si lo último es una imagen de dignidad, algo pequeño, pero real, la mente se acuesta en un terreno más estable. No es magia. Es dirección. Es educar al pensamiento para que no se vaya a dormir con la peor versión de tu día.
Este ritual de 10 minutos no pretende hacerte dormir como si el sueño fuese un botón. Pretende crear las condiciones interiores para que el sueño llegue sin resistencia. Es como ordenar una habitación antes de apagar la luz. No garantizas que todo sea perfecto, pero sí que no haya obstáculos innecesarios. Y con el tiempo ocurre algo aún mejor. Tu mente empieza a asociar ese ritual con descanso. Se convierte en señal. Un idioma. Tú haces esos gestos y el sistema entiende. Ahora toca soltar. Hay una belleza particular en esta práctica, porque te devuelve una intimidad que la vida moderna ha erosionado. La mayoría se duerme escapando. De una pantalla, de una serie, de un vídeo, de un ruido de fondo. Aquí, en cambio, te duermes volviendo a tu respiración, a tu criterio, a tu capacidad de afrontar. No necesitas grandes discursos. Necesitas un tono interno. Un tono que diga, no soy una hoja al viento, soy un ser humano con mando. También hay una consecuencia moral que se nota durante el día. Quien practica este ritual nocturno suele amanecer más moderado, menos impulsivo, más paciente, porque ha entrenado su mente a cerrar con dignidad y a abrir con preparación. Esa continuidad es fuerza. La gente cree que el carácter se forja en momentos épicos, pero el carácter se forja en la repetición de actos silenciosos, especialmente cuando nadie mira. Y si alguna noche, aun con el ritual, la mente insiste, no lo conviertas en tragedia. La perseverancia estoica no es rigidez, es constancia. Si hoy no salió perfecto, mañana se repite. Cada noche es un entrenamiento, cada noche es una oportunidad de ordenar. Y ordenar no es controlar la vida, es controlar tu postura frente a la vida. Con la respiración calmada, el ánimo preparado y el día cerrado con una gratitud sobria, tu interior queda más quieto. Ahora estás listo para el siguiente paso, que no tiene que ver tanto con lo que haces dentro de ti, sino con el lugar donde duermes. Porque incluso una mente serena sufre en un territorio caótico. Y el sueño, como un animal noble, necesita un refugio adecuado, una fortaleza hecha de oscuridad, frescura y orden. Con el cuerpo ya dispuesto a descansar y la mente llevada al umbral de la calma, queda un detalle que suele ser subestimado por orgullo o por descuido: el territorio. Ningún gobernante sensato pretende mantener la paz en una ciudad mal diseñada, sin puertas, sin murallas, sin orden. Del mismo modo, ningún ser humano debería esperar un sueño profundo si duerme en un lugar que contradice el descanso. El hábito 7 consiste en construir una fortaleza para dormir. No una fortaleza lujosa, sino una fortaleza coherente. Un espacio que le diga a tu sistema, sin palabras, que aquí no se lucha, aquí no se compite, aquí no se responde, aquí se repara. Hay cosas que no dependen de ti. Y el estoico aprende a no exigirle al mundo lo que el mundo no promete. Pero hay otras que sí dependen de ti. Y descuidarlas es un acto de abandono. Tu dormitorio pertenece a esa segunda categoría. Es uno de los pocos lugares donde puedes decidir con claridad el clima, la luz, el ruido, el orden, y cuando lo decides bien, la vida entera mejora, porque la noche deja de ser un combate improvisado y se convierte en un regreso seguro. La fortaleza del sueño no se construye con fuerza, sino con consistencia. Cada noche, los mismos gestos, el mismo cuidado, la misma señal. La primera piedra de esa fortaleza es la oscuridad. La luz es una orden. La oscuridad, otra. Si la habitación se mantiene iluminada por farolas, pantallas de dispositivos en reposo, relojes brillantes o una lámpara demasiado blanca, tu cuerpo recibe un mensaje confuso. No se trata de vivir como si el mundo fuera un monasterio, sino de respetar el lenguaje biológico que llevas dentro desde antes de las ciudades y los horarios. La noche natural invita a la profundidad. La luz artificial prolonga la alerta. Un estoico no se enfada con la realidad, la ajusta. Cortinas que bloqueen bien, pequeñas fuentes de luz eliminadas o tapadas, una iluminación cálida y tenue si hace falta moverse por la habitación.
La meta es simple, que el espacio no te empuje hacia la vigilia cuando tú estás pidiendo descanso. La segunda piedra es la temperatura. El sueño tiene su propia meteorología. El cuerpo descansa mejor cuando siente frescura y estabilidad, cuando no tiene que defenderse del calor excesivo ni temblar por frío. En muchos hogares españoles, la noche puede ser cálida, y la tentación es resignarse. Pero la resignación rara vez es virtud. Suele ser hábito. Ventilar unos minutos. Ajustar la ropa de cama. Evitar tejidos que asfixien. Permitir que el aire circule. La frescura nocturna no es solo comodidad, es una señal de rendición. Cuando el cuerpo se enfría ligeramente, la mente suelta. Cuando el cuerpo lucha contra el calor, la mente se mantiene alerta sin darse cuenta. Cuidar esa temperatura es cuidar tu ánimo del día siguiente. La tercera piedra es el silencio, o al menos una reducción significativa del ruido impredecible. El sueño no teme al sonido constante tanto como al sonido que irrumpe. Una moto que pasa de pronto, una puerta que golpea, una notificación lejana, una televisión de otro cuarto. La fortaleza no puede controlar la ciudad entera, pero sí puede proteger el cuarto. Si el entorno es ruidoso, hay soluciones sobrias que no ofenden la dignidad. Burletes sencillos. Una puerta mejor cerrada. Una ventana que no quede vibrando. Un ventilador que aporte un murmullo regular. Incluso tapones discretos, si la situación lo exige. No hay debilidad en proteger tu descanso. Debilidad es dejarlo al azar y luego quejarse de la falta de fuerza. La cuarta piedra es el orden. No el orden obsesivo, sino el orden suficiente para que el espacio no se convierta en un recordatorio de tareas. Un dormitorio lleno de ropa acumulada, papeles, cajas, objetos sin lugar, produce una presión silenciosa. La mente lo interpreta como asuntos pendientes. Y aunque tú no lo pienses de forma consciente, algo en tu interior se mantiene en guardia. El orden, en cambio, es un mensaje de cierre. Un gesto pequeño como doblar una prenda, despejar una silla, dejar el suelo libre, preparar la ropa del día siguiente, puede parecer trivial, pero es una manera de decirle al mundo que el día ha terminado. Ese orden físico se convierte en orden mental. La vida moderna está llena de desorden invisible. Darle al sueño un lugar limpio es un acto de respeto hacia ti mismo. Hay una quinta piedra, más sutil. La asociación. El cerebro aprende por repetición y por contexto. Si en la cama se trabaja, se discute, se revisan mensajes, se toma decisiones, se consume entretenimiento interminable, entonces la cama deja de ser un refugio y se vuelve un escenario de actividad. Después, cuando intentas dormir, el propio lugar te activa. La fortaleza requiere una regla sobria. La cama es para dormir y para reposar, no para sostener la vida entera encima. Esto no exige perfección inmediata, exige dirección. Poco a poco, la cama recupera su identidad. Y cuando la recupera, el cuerpo entiende antes la señal. Se tumba y suelta. Ese es el tipo de obediencia que vale la pena conquistar. El ambiente también se refina con pequeños símbolos, no por superstición, sino por lenguaje interno. Un libro sobre la mesilla, una libreta cerrada, una lámpara cálida, una fragancia leve que asocies al descanso, una manta que se siente como hogar. Esos detalles forman un umbral. El ser humano necesita umbrales para cambiar de estado. De la calle a la casa, de la conversación al silencio, del deber al descanso. Si ese umbral se vuelve claro, tu mente no lucha tanto. En vez de llegar a la cama arrastrando el día, entras a un territorio que te recibe con coherencia. No se trata de decorar, se trata de declarar. Construir esta fortaleza es, en el fondo, aplicar una idea central del estoicismo, atender lo que sí depende de ti con excelencia tranquila. Quien descuida lo controlable suele sufrir dos veces. Sufre la consecuencia y sufre la queja. Quien cuida lo controlable, reduce el sufrimiento innecesario y se reserva para lo que de verdad exige coraje. Dormir bien no te evita los problemas de la vida, pero te da el suelo desde el cual enfrentarlos.
Un ser humano que ha descansado con dignidad tiene más margen para ser justo, más fuerza para ser paciente, más claridad para no confundir urgencia con importancia. Y hay algo más, casi moral, en preparar el dormitorio como fortaleza. Es un recordatorio de que la vida no se gobierna solo con grandes decisiones, sino con fidelidad a lo pequeño. La mayoría quiere grandes cambios sin pequeños compromisos. Quiere amaneceres brillantes sin noches bien guardadas. Quiere paz interior sin cuidar el entorno que la sostiene. Este hábito desmonta esa ilusión con elegancia. Te enseña que la fuerza no siempre se ve en el ruido de las conquistas, sino en el silencio de las rutinas bien hechas. Cuando la habitación está oscura, fresca, ordenada, protegida del sobresalto, el sueño encuentra una puerta abierta. No una puerta de prisa, sino una puerta de rendición natural. Entonces la noche deja de parecer un lugar incierto y se vuelve un aliado. Y en ese punto, con la fortaleza ya en pie, llega el siguiente paso. No basta con tener un buen refugio, también hace falta una hora estable para entrar en él. Porque el cuerpo ama el ritmo, y el carácter se fortalece cuando el ritmo se convierte en promesa cumplida. Con la fortaleza ya levantada oscura, fresca, silenciosa, ordenada aparece una realidad que muchos descubren tarde. Un buen refugio no sirve si entras en él cada noche a una hora distinta. El cuerpo es más sabio que nuestras excusas, y más fiel que nuestras intenciones. Aprende por repetición, no por promesas. Puedes tener el mejor dormitorio del mundo y aún así dormir mal si tu reloj interno vive confundido, como un soldado al que cambian el turno cada día sin aviso. El hábito 8 es el juramento del ritmo, acostarte y levantarte con una constancia razonable, para que el descanso no dependa de la suerte, sino de una ley interior. La naturaleza no funciona por capricho. Los mares suben y bajan con una disciplina antigua, los árboles no florecen cuando les apetece, el amanecer no negocia con tu agenda. Esa regularidad no es tiranía, es armonía. Y tú, aunque vivas entre pantallas y horarios modernos, sigues siendo un ser natural. Tu sueño también busca armonía. Cuando la hora de dormir cambia a diario, tu cuerpo no sabe cuándo empezar a bajar la guardia. Cuando la hora de despertar se desplaza como arena, tu energía se vuelve irregular, tu ánimo se vuelve frágil y tu mente pierde firmeza. La vida se siente más difícil, no porque sea más dura, sino porque tú estás menos estable. El mundo contemporáneo aplaude la flexibilidad como si fuese una virtud absoluta. Pero la flexibilidad sin columna se convierte en dispersión. Hay una diferencia entre adaptarse y desordenarse. Adaptarse es moverse sin romperte. Desordenarse es moverte sin rumbo. El sueño, en este sentido, es un maestro severo. No se deja comprar con voluntad tardía. Si durante la semana fuerzas el cuerpo a madrugar y el fin de semana lo empujas a dormir hasta el mediodía, lo que parece un descanso es en realidad un golpe a tu ritmo. El lunes llega como un castigo no por el trabajo, sino por el vaivén. El estoico entiende que la disciplina no es una cárcel, es un puente. Un puente hacia una mañana que no duela. No se trata de imponer un horario militar ni de vivir rígido. Se trata de elegir un marco y sostenerlo con respeto. Un margen de variación pequeño, humano, pero consistente. Cuando el cuerpo sabe aproximadamente cuándo empieza la noche, empieza a prepararse antes. Reduce la alerta, afloja la tensión, llama al sueño como a un viejo aliado. Cuando el cuerpo sabe aproximadamente cuándo amanece para ti, se organiza, hace más fácil levantarse, estabiliza el hambre, mejora el foco, suaviza el humor. Esa estabilidad no se siente como una cadena, se siente como un suelo. Y quien tiene suelo, camina mejor. En España, el ritmo social suele empujar hacia lo tarde, cenas que se alargan, conversaciones que se disfrutan, la noche como espacio de vida. Eso no es un problema, es una cultura. El problema nace cuando esa cultura se vive sin mando. Puedes vivirlo tarde y seguir cuidando tu ritmo si conviertes el despertar en tu ancla. La clave más potente de este hábito no es obsesionarte con la hora exacta de acostarte, sino proteger una hora de levantarte relativamente estable.
Esa hora de levantarte es el timón. Si mantienes el timón, el barco no se pierde aunque haya olas. Una hora de despertar estable tiene un efecto inmediato. Te devuelve autoridad por la mañana. Deja de ser una lucha cada día. Y además crea una presión natural por la noche. No una presión de ansiedad, sino una consecuencia lógica. Si te levantas a una hora parecida, el cuerpo pide sueño a una hora parecida. El descanso deja de ser un juego mental y se convierte en un ritmo corporal. Es como entrenar a un animal noble. No lo dominas con golpes, lo dominas con coherencia. Hay un gesto sencillo que refuerza este ancla con una fuerza silenciosa, la luz de la mañana. No hace falta hacer rituales grandiosos, basta con buscar claridad al despertar. Abrir la ventana, salir un momento a la terraza, caminar unos minutos, permitir que el día toque tu rostro. La luz es una orden biológica, marca el inicio, limpia la niebla y ayuda a que la noche siguiente llegue con más facilidad. Quien se expone a la luz temprano, incluso unos pocos minutos, está enseñándole a su cuerpo a distinguir de forma nítida entre día y noche. Y esa distinción es un regalo para el sueño. También hay un enemigo discreto de la regularidad. El botón de posponer. Parece un acto pequeño, casi tierno, pero entrena una forma de rendición. Le dice a tu mente que tu palabra no importa al primer impulso. Y eso se paga durante el día con poca firmeza. Levantarte cuando suena la alarma no es solo una decisión práctica, es un acto de carácter, es un voto diario por la templanza. No hace falta dramatizarlo, basta con hacerlo. Cada mañana en que te levantas con respeto por tu propia intención, fortaleces un músculo interior que luego se usa para todo, para concentrarte, para entrenar, para hablar con calma, para elegir lo correcto, cuando lo fácil se ofrece. La regularidad también exige una relación sobria con la siesta. La siesta puede ser una joya cultural, un arte de descanso breve, un regalo inteligente, pero cuando se vuelve demasiado larga o demasiado tarde, roba sueño nocturno y desordena el ritmo. El criterio estoico es simple. Si la siesta te devuelve claridad, te sirve. Si te roba la noche, te domina. Hay un punto elegante en el que el descanso diurno no compite con el nocturno, sino que lo complementa. Encontrar ese punto es parte del gobierno personal. Lo mismo ocurre con el fin de semana. Hay una tentación común, convertir el sábado y el domingo en un territorio sin leyes, como si la libertad consistiera en romper el ritmo. Pero la verdadera libertad es más fina. Consiste en elegir lo que te conviene, aunque nadie te obligue. Mantener una hora de despertar parecida en fin de semana, o al menos no alejarte demasiado, no te quita vida. Te la devuelve. Te permite disfrutar sin pagar con el lunes. Te permite salir sin que la resaca del horario te persiga. Te permite, incluso, tener más energía para vivir lo social con presencia en lugar de vivirlo con cansancio. Este hábito, cuando se sostiene, produce un cambio que parece pequeño y resulta enorme. La mañana deja de ser un choque. Se vuelve un inicio. Y con ese inicio, tu mente se vuelve más clara, más estable, menos caprichosa. La ansiedad baja de volumen. La irritación pierde fuerza. La concentración dura más. No porque la vida se haya vuelto fácil, sino porque tú has dejado de sabotear tu base. El estoico no busca un mundo sin problemas. Busca un ánimo capaz de estar de pie ante los problemas. Y un ánimo así necesita un sueño sostenido por ritmo. La constancia de horario es, en el fondo, un acto de respeto por el futuro. Es decirle a tu yo de mañana: no te entregaré una mente desordenada ni un cuerpo agotado por mi falta de mando. Te entregaré un terreno digno para que hagas tu trabajo. Esa es una forma de justicia, aunque parezca íntima. Justicia contigo mismo. Justicia con quienes te rodean, porque una persona descansada es más generosa, menos reactiva, más capaz de escuchar. La regularidad no solo te fortalece, mejora tu manera de estar con el mundo. Y aún así, incluso con ritmo, habrá noches en las que el pensamiento intente colarse por una rendija.
no siempre por culpa del horario, sino por la naturaleza humana. Preocupaciones, anticipaciones, miedos. Para esos momentos existe el siguiente hábito, que no se apoya en el reloj, sino en una estrategia mental precisa. Darle a la preocupación un lugar y un límite, para que no gobierne la cama. Porque la noche, bien ordenada, no es una huida, es un regreso. Y en ese regreso, la mente debe aprender a obedecer. Cuando el ritmo de tus horas se vuelve más estable, el cuerpo aprende a rendirse con menos resistencia y la mañana deja de sentirse como un golpe. Pero incluso en una vida bien ordenada, hay un visitante que intenta entrar sin permiso en la noche, la preocupación. No llega siempre por un motivo grande. A veces nace de cosas pequeñas que se mezclan con el cansancio y se vuelven densas. La mente, cuando baja el ruido del día, busca asegurarse de que no se le escapa nada. Y si no encuentra un método, confunde vigilancia con tormento. Entonces aparecen escenas futuras, frases mal interpretadas, responsabilidades infladas, culpas antiguas. No es maldad. Es un instinto mal entrenado. La preocupación es imaginación sin gobierno. Y lo que no se gobierna, gobierna. Este hábito consiste en algo que suena simple y, sin embargo, cambia la noche de raíz, darle a la preocupación un lugar y un límite. No permitir que se presente a medianoche como si tuviera derecho a interrumpir tu descanso. Tratarla como a cualquier visitante. Con educación. Pero con puerta. La mente se inquieta más cuando siente que hay cosas pendientes que no han sido reconocidas. Si tú le ofreces un espacio claro para descargar lo que teme, deja de tener que susurrarlo en la oscuridad. El objetivo no es eliminar la preocupación, sino transformarla en preparación. Donde antes había un remolino, ahora hay un plan. Donde antes había un ruido, ahora hay un gesto. Y un gesto, por pequeño que sea, devuelve mando. La práctica es sobria. Antes de la cama, en un tramo aún despierto del día, celebras una breve audiencia con tus preocupaciones. No en la almohada, no en la penumbra, sino con luz suficiente y con postura de adulto. Tomas papel o una nota, y lo escribes sin adornos. Nombras lo que te ronda, no para dramatizar, sino para concretar. La mente teme lo difuso porque lo difuso parece infinito. En cuanto lo conviertes en palabras, lo vuelves finito. A continuación aplicas el filtro estoico con firmeza tranquila. Esto depende de mí, esto no depende de mí. Lo que no depende de ti se reconoce y se suelta, como quien archiva un asunto que no puede resolver hoy. No se discute, no se persigue, no se rumia, se archiva. Lo que depende de ti se reduce a una acción mínima, la más pequeña que sea realista. Para ejecutar mañana. Una llamada, un correo, una frase que vas a decir con calma, una decisión concreta, un paso, no 15 pasos. 1. La mente no necesita una lista heroica, necesita una salida. Al escribir y convertir la inquietud en acción, ocurre algo sutil, dejas de sentirte perseguido y pasas a sentirte orientado. La preocupación pierde su veneno porque ya no es un círculo, es una línea. El estoicismo no te promete que todo saldrá bien. Te promete algo mejor, que puedes presentarte con dignidad ante lo que salga. Cuando le dices a tu mente que mañana habrá una respuesta concreta, la mente baja el volumen, porque lo que la agita no es solo el problema, sino la sensación de impotencia. Un paso pequeño no resuelve siempre, pero rompe la impotencia. Y con eso basta para que el sueño encuentre espacio. Hay otra parte crucial de este hábito, aprender a reconocer la máscara de la preocupación. Muchas veces, lo que parece responsabilidad es en realidad un deseo de control absoluto. Quieres garantizar que nada duela, que nadie te juzgue, que el futuro se comporte. Eso no es responsabilidad, es fantasía. La responsabilidad estoica es humilde. Hace lo que puede y acepta lo que no. La preocupación, en cambio, se alimenta de lo imposible. Por eso la combates con un recordatorio sobrio, casi jurídico. Mi tarea es mi conducta, no el resultado. Mi deber es actuar con claridad, no asegurar el mundo.
Esta frase no es poesía, es higiene mental. Cuando la repites con convicción, la preocupación pierde su rango. Ya no es juez, es solo un mensajero, y tú decides qué mensajes merecen respuesta inmediata. Y aún con todo esto, habrá noches en las que despiertes y la mente intente colarse como un ladrón. No hay que enfadarse con ello. La noche tiene sus mareas. Lo importante es no convertir ese despertar en una reunión interminable. Aquí entra una estrategia muy concreta, casi militar, y muy estoica, el protocolo del guardia. Si te despiertas y aparece una idea insistente, no la sigues. La nombras, la reconoces y la pospones. La mente quiere discusión, tú le ofreces registro. Dices internamente, esto es una preocupación sobre tal asunto, y a continuación haces un gesto de archivo. Mañana lo anoto y lo atiendo en mi hora. Si hace falta, escribes una línea corta en un papel a mano, sin encender luces fuertes, sin abrir pantallas, sin abrir puertas. Es como apuntar el nombre de un visitante en una lista y devolverlo a la sala de espera. Después vuelves a lo físico, sin pelea. Respiras con calma, sientes el peso del cuerpo y dejas que la atención descienda a una zona neutra, como la sensación de la sábana o el apoyo de la espalda. No buscas dormir con ansiedad. Solo vuelves al presente. El sueño, cuando no lo persigues, llega más fácil. Este protocolo funciona porque le niega a la mente lo que más desea en esos momentos, una historia. La preocupación vive de la narrativa. Si le das argumentos, le das escenas, le das y sí, se vuelve novela. Si le das un nombre y una fecha, se vuelve gestión. El estoico convierte la emoción en materia de trabajo, no en dictadura nocturna. La cama no es tribunal. La cama no es oficina. La cama no es escenario para derrotas imaginarias. La cama es el lugar donde se repara el soldado para poder servir mañana con honor. También ayuda a adoptar una frase breve, un tipo de lema que no sea dramático, sino firme. Algo así como, mañana actúo, ahora descanso. No es una afirmación ingenua, es un límite. Es el equivalente interior a cerrar una puerta con llave. La mente, al principio, protestará, como protesta cualquier hábito cuando pierde poder. Pero si tú repites el límite sin ira y sin negociación, aprende. La repetición crea autoridad. La autoridad crea calma. Y la calma, al final, crea sueño. Hay un aspecto más profundo en este hábito que va más allá de dormir. Te enseña a no identificarte con cada pensamiento. No todo lo que aparece en tu cabeza merece tu firma. La mente produce ideas igual que el cuerpo produce sudor. Algunas son útiles, otras son residuo. La preocupación nocturna suele presentarse como si fuera verdad absoluta, pero muchas veces es solo cansancio traducido en amenaza. Cuando aprendes a verla como un fenómeno, no como un destino, recuperas libertad. Y esa libertad se nota al día siguiente. Menos reactividad, más paciencia, más claridad para elegir. Con el tiempo, la noche deja de ser el lugar donde tu mente improvisa. Se convierte en un espacio con leyes suaves. La preocupación aprende que tiene un horario y una forma de entrada. En vez de irrumpir, comparece cuando tú decides. Y ese cambio, aunque parezca técnico, tiene un efecto emocional enorme. Te sientes más seguro dentro de ti. No porque no haya problemas, sino porque tú ya no te derrumbas ante la posibilidad de ellos. Has construido una disciplina que no aplasta, sino que sostiene. Y cuando la preocupación ya no gobierna la cama, sucede algo precioso. La mañana se vuelve el verdadero escenario de tu poder. Ya no despiertas con la mente cansada por peleas inútiles, despiertas con energía reservada, con juicio más limpio, listo para ejecutar ese pequeño paso que escribiste la noche anterior. Ahí es donde todo se cierra como un círculo bien hecho. La noche no te roba, la noche te prepara. Y el último hábito será convertir el amanecer en un rito breve, claro, sin ruido, para que el día empiece bajo tu mando y no bajo el del mundo. La noche ha cumplido su tarea. No como un milagro, sino como una arquitectura.
Has cerrado el día con criterio. Has protegido tu atención, has cuidado el cuerpo, has calmado la mente, has construido un refugio, has respetado el ritmo y has puesto límites a la preocupación. Ahora llega el momento en que todo ese esfuerzo silencioso se convierte en presencia, el amanecer. Porque despertar no es solo abrir los ojos, es entrar en el día con un estado. Y ese estado, durante los primeros minutos, es extraordinariamente frágil. Lo que tocas primero te toca a ti. Lo que miras primero te modela. Lo que permites primero establece el tono. Por eso, el último hábito no es una técnica complicada, sino una ceremonia breve, casi austera. Los 3 primeros minutos del día, vividos como un emperador que se levanta con dignidad, no como un súbdito que reacciona a la primera orden del mundo. Hay personas que despiertan y, antes incluso de sentir el cuerpo, ya están dentro de una pantalla. El corazón todavía está en transición. La mente aún no ha ocupado su centro, pero el dedo ya busca novedades, mensajes, titulares, comparaciones, urgencias ajenas. Ese gesto, aunque parezca pequeño, es una rendición temprana, no porque la información sea mala, sino porque la entrega es automática. Y lo automático, si no lo gobiernas, te gobierna. El poder del estoico no consiste en ignorar la realidad, sino en elegir el orden. Primero tú, luego el mundo. Primero tu criterio, luego las noticias. Primero tu intención, luego la agenda. El amanecer estoico se sostiene en una idea simple. Antes de servir al día, te alineas contigo. No con un discurso largo ni con promesas grandilocuentes, sino con un acto limpio. La mañana es un umbral, y los umbrales, para cruzarse bien, necesitan un gesto. Ese gesto puede ser breve y precisamente por eso, profundo. 3 minutos no cambian tu vida por sí solos. Cambian la forma en que entras en ella. Y eso, repetido, lo cambia todo. El primer minuto es para el cuerpo. No para entrenar. No para demostrar nada. Sino para reclamar presencia. Te incorporas sin prisa, apoyas los pies en el suelo y haces algo tan básico que parece olvidado. Beber agua, respirar, estirar ligeramente el cuello o los hombros, sentir el peso de tus piernas. Es una manera de decirle al organismo, estamos aquí, juntos. La mayoría vive separada de su cuerpo, como si fuese un vehículo sin conductor. El estoico lo reintegra. Sabe que un cuerpo atendido se convierte en aliado, y que un cuerpo ignorado se vuelve un lastre. Esa atención no es vanidad, es inteligencia. Es volver a la base. El segundo minuto es para la mente. Aquí no se trata de pensar mucho, sino de escoger una dirección moral. Los estoicos no empezaban el día pidiendo que fuera fácil. Empezaban recordando cómo querían estar ante lo difícil. Tú puedes hacer lo mismo con una sola frase interna, una intención clara, sin adornos. Hoy practicaré la calma. Hoy hablaré con justicia. Hoy no me venderé por impulsos. Hoy seré firme con suavidad. No necesitas 5 intenciones. Una basta. La mente necesita una estrella, no un mapa entero. Y esa estrella, cuando llega la primera fricción del día, te recuerda quién eres antes de que el entorno intente decidirlo por ti. El tercer minuto es para el carácter, y se expresa en un acto pequeño pero contundente. No tocar el teléfono. No todavía. No porque el teléfono sea el enemigo, sino porque tu atención es sagrada en esos primeros instantes. Postergar la pantalla es una afirmación de soberanía. Es decir, mi mente no empieza en el mercado. Empieza en casa. Mi día no comienza reaccionando. Comienza eligiendo. Hay una fuerza extraordinaria en esa demora. No es una renuncia triste, es una victoria silenciosa. Y, curiosamente, cuanto más la practicas, menos cuesta. Porque tu cerebro aprende un nuevo orden. Primero la presencia, luego la información. Este hábito final también cierra el círculo de los anteriores. Si la noche fue tu fortaleza, la mañana es tu salida al mundo. Sales como quien ha descansado en un lugar seguro, con un juicio más limpio y una voluntad más disponible. En ese estado,
Incluso un día complejo se siente más manejable, no porque sea pequeño, sino porque tú estás más entero. La vida, cuando te encuentra descansado, pierde parte de su capacidad de arrastrarte. Las palabras ajenas te atraviesan menos. La urgencia te engaña menos. Las tentaciones te dominan menos. Tu paciencia dura más. Tu claridad se sostiene más. Ese es el poder del que hablamos, no agresividad, sino dominio sereno. Para reforzar esa salida, puedes añadir una práctica breve que encaja con el espíritu estoico y no exige tiempo extra. Luz y movimiento. Abrir la ventana. Dejar que el día entre sin pantallas. Caminar un minuto por la casa, o asomarte a la calle, o simplemente respirar cerca de la claridad. Ese contacto con la mañana es un sello. Le dice al cuerpo, esto es día. Y cuando el cuerpo distingue bien el día, la noche llega con más naturalidad. El ciclo se fortalece. El sueño deja de ser un incidente y se vuelve un ritmo sostenido por tus actos. También conviene comprender que el verdadero enemigo del amanecer no es el cansancio, es la dispersión. Hay días en los que te levantas con energía y, sin embargo, la desperdicias en 20 direcciones. Abres mensajes, saltas de una cosa a otra, y al cabo de una hora, ya sientes que estás corriendo detrás del tiempo. El amanecer estoico protege la primera dirección. No te dice qué hacer con tu vida. Te enseña a no empezar perdiéndola. Y esa enseñanza es una forma de respeto hacia ti mismo. En este punto, todo el método se revela en su sencillez. No se trata de dormir mejor como un objetivo aislado, sino de vivir con más coherencia. Cada hábito ha sido una pieza de gobierno personal. No has buscado controlar el mundo. Has aprendido a controlar tu puerta. La puerta por la que entra el ruido. La puerta por la que entra el impulso. La puerta por la que entra la preocupación. Y ahora, en la mañana, controlas la puerta por la que entra el día. Si lo deseas, puedes recordar los 8 hábitos como una cadena de mando que se transmite de noche a mañana. Suelta lo que no es tuyo, protege tu atención, cuida el cuerpo, calma la mente, ordena el refugio, respeta el ritmo, limita la preocupación, despierta con intención. No como una lista para presumir, sino como un camino para sostenerte. Porque la vida no se gana con grandes discursos, se gana con hábitos que no negocian con la pereza. Y el estoicismo, en su versión más real, es eso. La elección repetida de lo que te fortalece. Con el tiempo, notarás que el sueño ya no es una lucha, sino un aliado. Y que el amanecer ya no es una agresión, sino una oportunidad. Te levantarás con una sensación distinta. No la euforia del que ha tenido suerte, sino la firmeza del que ha construido un orden. Ese orden no te hace invulnerable, pero te hace estable. No te quita problemas, pero te da presencia para enfrentarlos. No te promete un mundo amable, pero te devuelve algo mucho más valioso. Un interior gobernado. Así se despierta con poder. No dominando a otros, sino dominando la propia entrada al día. Con 3 minutos de dignidad que se convierten, con el tiempo, en una vida más entera. Y cuando el mundo vuelva a llamar con prisa, tú ya estarás de pie, no por arrogancia, sino por disciplina serena. Porque has aprendido el secreto más simple y más difícil. Quien gobierna su noche, gobierna su mañana. Y quien gobierna su mañana, empieza a gobernar su vida.